Esa lluvia sin permiso, la araña columpiándose en la distancia, el olfato de que el tigre está lejos y sin embargo estamos sangrando. Esa política alimentaria de poner el fuego en las manos por el arte. Fue una experiencia conmocionante, en el sentido de esos caminos que uno transita y no lo dejan como antes, ¿no? En general los de la hernia son como la generación que viene, ¿entendés? Yo soy como la generación antes y ver que venían con tanta pila y tan integrados, o sea, me sentí muy cómoda y sentí que podía, y me gustó toda esta cosa de la expresión, de juntar distintas ramas artísticas. Y como poeta invitada, bueno, a mí me provocó mucha emoción. Yo estoy muy contenta de haber formado parte de este herniaje a lo largo de estos 5 años. Uno se enteraba un poco más escuchando a los poetas en la hernia de Sísifo de cuál era el pensamiento de esos poetas, no solo a veces cuando empezaron a escribir, por qué escriben, cómo escriben, ¿no? Y todo esto, sino algo un poco de esa ideología de pensamiento del poeta, ¿no? Que de alguna manera subyace en su poesía, ¿no? Y nosotros a ustedes los amamos porque ustedes nos dejaron que los conociéramos y ustedes nos quisieron conocer. Y les importamos porque yo les decía, no sé si voy a poder estar, y me retaron. Y eso quiere decir que les importaba mi presencia. No para que lea un poema ni para eso, sino para que esté. Y eso es muy hermoso en un mundo donde a la gente no le importa si el otro está o no está. Con la sensación de haber sido bien recibida y no con las formalidades del caso que te invitan como poeta invitada, entonces simplemente estás ahí como un florero, sino que realmente sé que me han leído, que las preguntas que me hicieron tenían que ver con mi obra. Hacen las cosas como les gusta, lo que creen, como quieren y no se apegan a lo que la gente espera. Eso tiene un precio alto. Pero bueno, queda mucha gente en el camino, pero se ganó. Lo que te decía antes, por ahí genera un espacio de reflexión a partir de los programas de radio que ustedes hacen al comienzo, ¿no? Que eso está bueno también, uno se va pensando un poco en lo que escuchó, que no es común hoy en día detenerse a escuchar y a reflexionar por ahí, ¿no? Sobre algún tema. El ciclo me parece que es muy desafiante. Desafía lo establecido, desafía la estructura y sobre todo pone en valor la sensibilidad de la gente. La hernia es una parte, desde que la conocí se convirtió en una parte de la vida de uno, ¿no? Por lo menos en mi caso. Se podría decir así a manera vulgar, es un sentimiento, pero es mucho más que eso, transmite sentimiento. Es un conglomerado de arte que entusiasma, un conglomerado de arte que hace que uno se sienta parte de la cosa. En mi caso particular, hoy, esta noche, he disfrutado de una de las mejores hernias, a pesar de que he visitado varias. Y puedo decir con total seguridad de que me llevo una parte muy importante de vuelta a Paso de Armas. Eso es lo que yo podría resumir hoy, teniendo en cuenta que vendrán seguramente muchas mejores hernias. En la hernia empecé haciendo la logística y después me fui sumando otras tareas, como recibir a la gente y repartirles el tríptico, anotarles el micrófono abierto y explicarles un poco de qué se trata la hernia. Después cuando hizo falta, di una mano, ya sea en la filmación o en el manejo de las luces. Con el tiempo empezaron a hacer falta otras cosas que como oficio de banista las diseñé. Por ejemplo, bases para las cajas de música, unos soportes para poder elevar las sillas,
las mesas, que en las oportunidades que nos presentamos donde no hubiera escenario, necesitamos que la gente del fondo nos viera, entonces era la forma para poder resolverlo. También para la mesa preparé una tabla donde se pudiera poner la luz, que sirve para el programa de radio y para las entrevistas. Cuando tuvimos la bandera, le hice unos pies para poder tenerla bien exhibida, y cuando tuvimos que trasladarnos, que los pies era complicado de trasladarlo, le diseñé un bastidor desarmable, el cual lo podíamos meter en el coche y llevarlo donde hiciera falta y tener ese problema resuelto. Sentado en el umbral, dejo la ausencia en la urdimbre de los días, una tarde igual a todas. Sabíamos bien lo que no queríamos. Primera condición, un solo poeta por noche, con todo lo que ello implica. O sea, si el tipo se enferma, se muere, te caga todo. Pero no, la hernia no necesita un poeta invitado, se sostiene sola, tiene un guión sólido de 2 horas y media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde toma sentido que el poeta invitado sea invitado, tiene otro valor el encuentro. Nada de ese zoológico de 5 poetas en una mesa, donde cuando pasa el poeta 1, el poeta 2 está hojeando su librito para empezar a leer, ¿sí?, su poemita después. Y nada de eso de que cuando el poeta 2 pasa, el poeta 1 justo se tenía que ir a otro ciclo a leer los mismos poemas que leyó en este. Entonces, un poeta por noche. Y el poeta invitado trabaja a la par nuestra. Decirle a un poeta, te vas a tener que romper el culo, ¿sí?, para que la hernia sea posible, eso ha sido de lo más original que hemos hecho. Apunta más al poeta, o sea, a la persona del poeta, que hace caca y coge, bueno, a veces. Lo que queremos es desestructurar la entrevista solemne, pero sin dejar de intelectualizar. Intelectualizar sin dejarlo coloquial. Siempre al ritmo de radio. Un poema, una pregunta. Nada de esas aburridas lecturas donde se leen 10 poemas de un saque. Porque, si somos sinceros, el oído humano al tercer poema ya no se concentra. O sea, trabajamos a la par del poeta. Por ejemplo, si el poeta ponele fuera de Misiones, el tipo tiene que buscar un bar o un centro cultural acorde al herniaje. No hacemos la fiestita para los primos del poeta. Y tampoco que nos importa la cantidad, sino que lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Después, si somos los hernios y el poeta invitado mirándonos a los ojos, eso es lo de menos. Más de 1 hora de edición para 3 minutos de audio. Es la segunda sorpresa al poeta invitado. Funciona así. Otro poeta perderá 3 horas de su tiempo, colectivo lleno, lluvia y hora pico, para 3 minutos de grabación. Ejemplo. ¿Cuántas veces nos rozó el amor con su aroma sutil? ¿Cuántas veces caímos hasta la más profunda cima de nuestra tenebrosidad? ¿Cuántas veces nos sentimos rama de árbol, roce
de viento, canto de pájaro, cuánto caímos descreyendo y cuánto ascendimos creyendo, cuánto nos ilusionamos, cuánto soñamos, cuánto temblamos imperceptiblemente ante la maravilla, imperceptiblemente. Las líneas amarillas serán su última montaña. El horizonte, allá, será su vínculo de hombro a hombro, propuesto. El asfalto, inderretible por ese gran sol sisifista. Su roca, innegociable. Hay gente que puede decir que están perdiendo el tiempo. Y hay gente que puede decir que bueno que puedan perder el tiempo así ustedes. Cómo llevan a cabo todo con la alegría que lo hacen y cómo esa alegría se trasluce en el producto, en el resultado de lo que hacen. O sea, hay como una filosofía Hernia que tiene que ver con tomar el humor y la risa, digamos, como un elemento poético y al mismo tiempo desacralizador, ¿no? O sea, un elemento poético fuera, digamos, de lo convencional, ¿no? Que están re locos todos, porque para hacer una cosa así tenés que estar medio loco. Si no, no lo haces. Si no, trabajás en una oficina y te esperás a cobrar para comprarte cosas. Y para hacer estas cosas tenés que ser loco. Tenés que estar medio loquito para hacer estas movidas, ¿no? De perder plata, de no ganar un peso, de hacer investigaciones, de todo lo que me enteré que hacen para mostrar lo que muestran acá, ¿no? Hay que estar un poco loco. Sé que es un laburo muy intenso, dejando familiares, arriesgando el laburo, la salud, sin un mango que los proteja. Realmente me parece una cuestión de pelear contra los molinos de viento, ¿no? Casi utópicos en la época en la cual vivimos, que uno podría creer realmente que es imposible, pero que finalmente, como toda utopía, en la constancia y en el esfuerzo y en el compromiso, se termina por alcanzar. La Hernia evidentemente ha dado testimonio de que la ha alcanzado, si esta es su número 50, y fundamentalmente que comprometan todo para poder seguir por este camino que para nada puedo creer que les haya resultado fácil. Sé de muchos movimientos que proclamaron vamos por la poesía y por lo que fuera quedaron truncos o reducidos a minorías o a estilos, y lo que hizo la Hernia fue precisamente convocar a muchos estilos, a muchos poetas que nos expresamos de formas muy distintas. Es para sacarse el sombrero porque trabajan con mucho profesionalismo. Básicamente estudian a los artistas que invitan, a los poetas. Eso también es digno de admirar y es digno de ser tomado de ejemplo. Luna nueva, ella sigue en el cielo.
cielo, quien no la ve amanecer. Jamás pensé que había tanta música en una poesía. Pero lo que más me llamaba la atención era que el propio autor de ese texto lo desconociese. El hacer musicalizar una poesía llevaba todo un proceso, no era solamente leerla, sino que había que analizarla, comprender una intención, entender de que no solamente eran palabras, puntos y comas, sino que había una melodía ahí. Puede parecer cursi lo que digo, pero realmente mientras iba saliendo la canción, yo me asombraba tanto como el propio autor de esa poesía cuando la escuchaba. La poesía en mí entró por la música. Yo nunca había leído ni un libro de ese maravilloso arte. Lo más lindo de la experiencia era a la hora de ejecutar esa poesía, que la tocábamos con la banda en la hernia, ver las caras de los poetas cuando conectaban con esa melodía, ver su asombro y lo que más me llamaba la atención era ver como que ellos alguna vez ya habían escuchado esa melodía. Era fascinante, realmente era fascinante para todos. La idea de transformar una poesía en canción me encantó y me incentivó a componer. Nunca me había animado a crear una canción, siempre pensé que me iba a salir mal o que iban a pasar algunas cosas. Pero gracias a la hernia pude animarme y pude tener el valor para crear una canción. Nos lleva bastante tiempo componer o terminar la canción. Yo llevo la melodía y luego se la paso al bajista, al guitarrista, al pianista, etc. Es bastante tiempo, nos cuesta, pero luego de un largo tiempo ves los frutos y te encanta. Se puede decir que la musicalización de los poemas me incentivó a componer y me hizo más músico.